Oiga, me llegó este nuevo libro de Luis Estrada que se llama El Imperio de los Otros Datos, 3 años de falsedades y engaños desde Palacio. Es de Luis Estrada y Luis Estrada ha hecho una labor muy interesante de seguir las conferencias matutinas, las famosas mañaneras, durante, pues, desde que comenzaron el 1 de diciembre del año 2018, tiene unos datos fabulosos. Además, Luis, pues, es politólogo y conoce el tema de la comunicación política, entonces nos tiene una interpretación teórica. Está muy bueno tu libro, Luis, muy buenas noches. Muchas gracias, Leo. Qué bueno que lo estás leyendo y bueno, pues gracias por la invitación. En efecto, Sí. revisando todo, por cierto, te puedo dar el dato, te ha nombrado al día de hoy 10 veces el presidente. A mí, mira, estoy en el Hit Parade, ya estoy en doble dígito. Ayer me tocó, mi querido Luis, pues ya que, ni modo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que llevas las cuentas. ¿Quién es el periodista más mencionado en Palacio Nacional, ya que diste ese dato? Digo, si lo tomamos como un periodista, de la cuenta que llevamos, Enrique Krause es a quien más ha mencionado. Ah, mira. Y Enrique Krause, en buena medida, porque el presidente, pues ya sabes, se fija en algo, no lo suelta y Ujú. desde el momento que lo cataloga Enrique Krause como Mesías Ujú. tropical, bueno, pues no se la ha perdonado el presidente, ¿no? Sí, bueno, un saludo a Enrique Kraus, que lo vamos a invitar por también hablar de su libro. Pero a ver, bueno, conclusiones. Venos dando así las conclusiones que te parecen más interesantes, Luis. Mira, de entrada yo te diría, una de las más importantes es el conteo que nosotros tenemos en Spin, que hemos hecho sobre las conferencias de prensa. El presidente ha dicho de 70,000, más de 70,000 afirmaciones falsas o engañosas. Estamos 70. actualizando el dato, mañana tendremos el dato exacto, pero más de 70,000 representan en las 818 conferencias de lunes a viernes dirigidas por el presidente hasta el día de hoy, que promedia 90 por conferencia. Y si esto es así, las conferencias duran cerca de 2 horas, 110 minutos. Entonces, pues si quitamos lo que hablan otros personajes, otras secretarias, secretarios, invitados, pues prácticamente todo lo que dice el presidente o es falso o no se puede probar. Y esto se da en buena medida, y tú conoces muy bien el Ujú. funcionamiento de las conferencias de prensa, por ejemplo, de los presidentes en Estados Unidos. Para una Sí. conferencia de prensa de 1 hora se tienen que preparar por lo menos 4 o 5 horas. Y Ujú. el presidente López Obrador queda claro que no se prepara y eso hace que haya prácticamente todo sea una cuestión de improvisación, de recuerdos, de afirmaciones que te digo no se pueden probar y creo que eso es uno de los datos pues que obviamente se refuerzan con todo el tipo de palabras que usa el presidente, Ujú. con los temas en los que se refiere, con hablar de anécdotas personales, históricas, que muchas veces son falsas, el propio presidente se ha equivocado, y todo con tal de hablar de enemigos reales e imaginarios que quisiera el presidente mantener siempre en un conflicto para que se hable de él y Ujú. además para estar en un modo de campaña permanente. Luis, mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo mide Luis y la gente de Spin que se diga una falsedad? ¿Cómo le hacen? O sea, metodológicamente me parece muy interesante para que la gente entienda y no diga, no, pues es que ese Luis es del bloque conservador y no nos quiere, en fin. ¿Cómo mides eso? Y a las partes, lo que más acostumbra el presidente son las frases engañosas o que no se pueden probar. Y al no Ujú. poderse probar, pues evidentemente genera un debate. Por ejemplo, ¿Ejemplo? Ah, bueno. ahí te va. Cuando el presidente dice, ya hay un auténtico Estado de Derecho, Ah, bueno, que lo ha repetido 55 sí. veces y que en estos días pues Ujú. podría ser muy cuestionado, pues habrá quien diga no es cierto, habrá quien diga sí es cierto, se genera Ujú. un debate, se habla del presidente, pero no se puede probar porque Ujú. además pues evidentemente el presidente lo hace para generar ese debate. Ujú. Cuando el presidente habla que él tiene autoridad moral, bueno, Ujú. tendríamos que revisar a qué se refiere y pues evidentemente es algo Ujú. que el presidente lo dice. ¿Cuántas veces ha sacado el pañuelo blanco diciendo que ya no hay corrupción? Bueno, habrá que Ujú. ver cómo se mide eso. Y así, yo te diría, prácticamente 4 de cada 5 afirmaciones son de este tipo.
Y eso significa que no es verdad lo que está diciendo el presidente, además de, por supuesto, promesas y compromisos. Por ejemplo, cuando el presidente dice, bueno, vamos a construir 100 hospitales y vamos a acabar con la pandemia en un año, bueno, pues tenemos que esperar a ver los 100 hospitales, claro, y pasar el año y así. Entonces, estas, te digo, promedian 90 afirmaciones de ese tipo por conferencia. Entonces, bueno, pues es parte de lo que el presidente dice, pero entre otros datos del libro El imperio de los otros datos, creo que una de las cosas importantes son, uno, el gabinete paritario, el presidente que tanto presume, en realidad, en términos de asistencias y participaciones, 3 de cada 4 son de hombres del gabinete respecto de las mujeres. Qué buen dato. O sea, aunque el gabinete sea paritario, ahí se paran los hombres predominantemente más que las mujeres. Uf, qué dato, buenísimo. Así es, 3 de cada 4 son hombres, evidentemente del gabinete de seguridad. Bueno, Segundo punto, el presidente ha presumido muchas veces, nuevamente algo que no se puede probar, que la conferencia la ven millones de personas, pero nunca han enseñado ratings, share, ninguno de este tipo. Nosotros en Facebook, en el Facebook del presidente, que tiene más de 8 millones de seguidores, hemos visto cómo ha disminuido en el tiempo el promedio de vistas de los videos de las conferencias. Actualmente es menos del 6% de los seguidores del presidente, y eso que solamente se necesitan 3 segundos para que un video cuente como visto en Facebook. Entonces, pues ni siquiera los seguidores del presidente. Tercer dato, el 89%, prácticamente 9 de cada 10 preguntas de la conferencia vienen de las primeras 2 filas de los periodistas que se sientan ahí. Si esto fuera al azar o fuera como en la Casa Blanca, donde los medios se sientan de acuerdo con su jerarquía y su audiencia, pues esto no tendría ningún problema. El punto es que se sientan pues medios que se denominan a sí mismos digitales, que no tienen audiencia, no tienen patrocinadores y que eventualmente, ya sabes, hacen preguntas del tipo, ¿qué tipo de sangre es, presidente? ¿Cómo le fue? No, a ver, Luis, ayer? Vamos a llamarlos por su nombre. Son paleros. Pues son preguntas que nosotros en esa parte, nosotros no podemos probarlo. No, bueno, yo te lo digo. Leen preguntas que están muy a modo o que simplemente no están de acuerdo con la necesidad de una conferencia de prensa y que además hemos visto preguntas que duran 20, 25 minutos la pregunta. Increíble. Y luego respuestas del presidente de más de 45 minutos que evidentemente pues, utilizan todo el tiempo. Eso también lo hemos visto como el número de preguntas se ha ido reduciendo. El presidente utiliza más tiempo en contestar porque así, pues evidentemente disminuye la probabilidad de que haya una pregunta difícil. Déjame, porque se nos acaba el tiempo, digo, yo me puedo pasar un muy buen rato con Luis Estrada, porque pues, aparte qué tema tan fascinante, a mí me encanta el tema de la comunicación política, al igual que Luis, pero es un exitazo, sea lo que sea, ¿no dirías que es un exitazo la mañanera? Bueno, la medición más útil para definir eso, me parece, si al presidente la sigue haciendo, es porque le sirve. ¿Y por qué le sirve? Pues porque a diferencia de lo que nosotros vemos en el contenido de la conferencia, de lo que dice el presidente, que es un mecanismo de información, de transparencia o de rendición de cuentas, en realidad lo que observamos es que es un instrumento de propaganda. Totalmente. Y en ese sentido, el presidente pues lo repetirá y lo seguirá usando. Ahora, lo que también queda claro, y me parece que a veces el presidente no lo alcanza a medir, es que lo que dice el presidente genera tanto ruido que opaca los logros de lo que él llama la cuarta transformación. Él mismo mata la nota, como se dice, ¿no? Él da la nota y luego esa nota la mata porque ya está dando otra cosa, ¿no? Entonces, si estuviéramos viviendo, como él dice, algo a la altura de la independencia, la reforma y la revolución, déjate una conferencia de prensa, Leo. Tendríamos que ver un canal 24 horas viendo todo en tiempo real cómo se está transformando y a veces no les alcanza ni siquiera para una conferencia de 2 horas. Pues te agradezco mucho, Luis. A ver si lo volvemos a platicar, hombre, porque es un gran tema. Yo te felicito, la verdad, porque se han vuelto una referencia, Spin y tú, en el tema de darle seguimiento a las conferencias matutinas del presidente. Y ahora, bueno, pues sale este libro, El imperio de los otros datos, 3 años de falsedades y engaños desde Palacio. Luis Estrada, muchas gracias, buenas noches.
Al contrario, Leo, muchas gracias. Muy buenas. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y voy a regresar con el abogado Jorge Lara. Él nos va a ilustrar, nos va a tratar de explicar qué está pasando con la reforma a la ley eléctrica que está por votarse en la Suprema Corte de Justicia para ver si es constitucional o no. ¿Cuáles son, digamos, las alternativas que tiene la Corte y cuáles sus implicaciones? Regresamos en un momento más.